La noche del 22 de octubre de 1962, el por aquel entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, se dirigió al mundo anunciando que la Unión Soviética estaba en un proceso de construcción de bases de misiles ofensivos en Cuba, a solo 90 millas de la costa estadounidense. Lo llamó un acto deliberado e injustificado, destinado a cambiar el statu quo, y que nunca sería aceptado por su país, por lo que anunció una cuarentena, un bloqueo de la isla de Cuba, dejando claro que cualquier misil disparado desde la isla implicaría acciones retaliatorias inmediatas para la Unión Soviética. Esa noche fue el momento en que la crisis de los misiles cubanos fue desvelada al mundo, que parecía abocado hacia una guerra nuclear inminente entre ambas superpotencias nucleares. Antes de analizar la crisis en sí, me gustaría analizar cómo era el mundo de finales de los años 40 y la década de los años 50, que fueron las que precedieron a la crisis de los misiles. Esto nos permitirá conocer con mayor exactitud los dos bandos enfrentados y por qué eran hostiles el uno con el otro. Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, quedó claro desde el principio que las alianzas entre los soviéticos y los estadounidenses eran solamente de conveniencia y para ganar la guerra. El mundo rápidamente se dividió en dos. Por un lado estaban los países bajo la influencia norteamericana, que optaban generalmente, aunque no en todos los casos, es cierto, por sistemas democráticos representativos combinados con economías de libre mercado. Y por otro lado, aquellos bajo la esfera de influencia soviética eran estados de corte totalitario con una economía centralizada y controlada totalmente desde el Estado. En una tradición muy wilsoniana, Franklin Roosevelt puso mucho énfasis antes de que terminara la guerra en crear una organización supranacional para resolver futuros conflictos. Este ente finalmente germinó en la ONU, en las Naciones Unidas, que dicho sea de paso no sirvió de mucho para resolver las disputas futuras, al menos entre las dos principales potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los soviéticos, de hecho, se adueñaron rápidamente de Polonia y Rumanía e instalaron en ellos a gobiernos títeres comunistas. Por su parte, en Francia y en Italia empezaron a emerger y popularizarse movimientos y partidos comunistas, que en muchos casos recibían órdenes directamente desde Moscú. Todo estaba servido entonces para un nuevo conflicto. Faltaba determinar si este sería militar o diplomático. De hecho, tan pronto como en febrero de 1946, Stalin y su ministro de Asuntos Exteriores, Molotov, dieron discursos públicos señalando a las democracias occidentales como sus más fervientes enemigos. Y un mes más tarde, Winston Churchill dio su discurso más famoso en Fulton, Missouri, donde nos dejó para la posteridad su famosa frase de que un telón de acero había descendido sobre Europa, dividiéndola en dos. En este contexto de división, los británicos y los estadounidenses se propusieron defender las ideas occidentales de eventuales ataques subversivos de los regímenes comunistas. Con esto en mente, se ideó el Plan Marshall, que era un ambicioso plan para reconstruir Europa, que estaba totalmente devastada y se temía que pudiera caer en manos de partidos comunistas, aprovechando la miseria y el hambre de los indefensos ciudadanos europeos. De hecho, el Plan Marshall inicialmente no iba destinado solamente al bloque occidental, sino que se invitó a participar de él a todo el mundo, incluyendo a la Unión Soviética y a todos sus satélites. Sin embargo, la Unión Soviética, temiendo que la ayuda americana alejara a sus satélites de su esfera de influencia, les prohibió participar en el plan. Stalin, siempre paranoico, creía que el plan era un intento de aislar y rodear a la Unión Soviética. Su respuesta fue acabar con los regímenes multipartido de todos sus satélites e instalar en el poder regímenes comunistas directamente bajo su control directo. Para ello, convocó a todos los partidos comunistas en Varsovia en 1947 y creó la Comintern, que se dedicaría a expandir el comunismo revolucionario en todo el mundo. El punto más crítico y candente tras la guerra era Alemania. De hecho, Alemania estaba dividida en dos zonas de influencia, una zona soviética que estaba al este y una zona aliada al oeste. Y después Berlín, la capital, estaba asimismo dividida en cuatro zonas de influencia, que eran la estadounidense, la británica, la francesa y la soviética, pero dentro de la zona soviética. Mientras que en la zona de influencia occidental se optó por intentar que Alemania fuera autosuficiente, en la zona soviética se desmantelaron rápidamente todas las industrias para llevarlas a la URSS. Este intento de las potencias occidentales de que Alemania fuera autosuficiente no sentó bien en la URSS, que temían un rearme alemán. En una maniobra de Stalin se bloqueó Berlín el 24 de junio de 1948, intentando que los ocupantes la abandonaran. Fue conocido como el bloqueo de Berlín y fue un fracaso monumental para Stalin cuando tras casi un año de bloqueo tuvo que levantarlo, el 12 de mayo de 1949.
De hecho, para evadir el bloqueo se creó un plan de vuelos diarios realmente increíble, que consiguió mantener con víveres a los berlineses del oeste. Para que os hagáis una idea del tamaño de la empresa, en Berlín aterrizaban aviones cada 30 segundos, las 24 horas del día. Ese mismo año, de 1949, se creó también la OTAN o NATO, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, una alianza defensiva entre los principales miembros aliados. Y provocó que unos años más tarde, en 1955, el otro bloque, el bloque comunista, celebrara el Pacto de Varsovia, que era una alianza similar. Ese mismo año de 1949, los soviéticos también crearon el Comecon, que era un concilio de ayuda y asistencia mutua, para responder en este caso al Plan Marshall. En 1949 también, que fue un año muy importante, Mao Zedong, que era el líder de la China comunista, ganó la guerra civil china y se convirtió en un aliado de la Unión Soviética. Aparte de este hecho, los soviéticos explotaron su primera bomba atómica, lo que terminaba con el monopolio estadounidense en tecnología nuclear. Fruto de estas pruebas nucleares soviéticas, la administración Truman, a la Armada, creó un comité a principios de los años 50 para decidir el curso de acción de la política americana a partir de ese momento. De ahí salió el informe NSC 68, que recomendaba una gran expansión militar y la necesidad de que los Estados Unidos asumieran la responsabilidad de liderar la defensa de las naciones amenazadas por el poder soviético, manteniendo la paz a través de la fuerza. Los objetivos de la política eran claros y eran dos. El primero era contener el comunismo donde existiera y el segundo, detener las aventuras y agresiones donde no existiera y se intentara expandir. De hecho, esta nueva política no tardó en aplicarse en la práctica, pues en junio de 1950 Corea del Norte invadía Corea del Sur. La invasión, claramente instigada por Stalin, y que ya hay un programa que hice sobre ella, por si queréis conocerla en más profundidad, provocó no solo la intervención de fuerzas de la ONU, sino que Estados Unidos triplicara su gasto en defensa en 3 años. Cuando Stalin murió en su dacha en marzo de 1953, el mundo esperaba un periodo de relaciones renovadas entre ambas potencias. De hecho, Khrushchev, el nuevo mandatario soviético, criticó duramente el periodo stalinista, pero la realidad es que la Guerra Fría continúa su curso. Y de hecho, se recrudeció, en términos armamentísticos al menos, pues en 1955 la Unión Soviética logró explotar la bomba de hidrógeno y en 1957 logró poner en órbita el satélite Sputnik, gracias a cohetes con una potencia que no tenían los cohetes americanos. De hecho, durante la década que va de 1950 a 1960, los soviéticos cambiaron sus doctrinas militares, creyendo que una futura guerra no empezaría con la invasión en una frontera, sino con un bombardeo en el interior del territorio enemigo. La Unión Soviética se centró en la producción de misiles ICBM, intercontinentales capaces de viajar a miles de kilómetros. Aunque en el papel se veía como una estrategia temible, en la práctica, en 1960, la Unión Soviética solo podía contar con unos pocos misiles operativos, y que serían totalmente ineficaces, dada la vasta superioridad de bombarderos de largo alcance de Estados Unidos. Además, la tecnología había avanzado, y los estadounidenses disponían ahora de satélites y aviones espías que fotografiaban la totalidad del territorio soviético, dificultando la construcción de los silos y los sitios de lanzamiento. Ante este problema, la decisión de Khrushchev fue la de usar una política agresiva, de bluff, hablando como si la Unión Soviética tuviera la hegemonía militar y nuclear. Esta política se conoció como el Strategic Deception y fue utilizada, por ejemplo, en la crisis del Canal de Suez, cuando amenazó a Francia e Inglaterra con ataques nucleares. En lo que respecta a la isla de Cuba, los gobiernos cubanos desde la independencia de España en 1898 habían sido principalmente corruptos e inefectivos. En los años 50 gobernaba en Cuba un caudillo llamado Fulgencio Batista, que contaba con el apoyo estadounidense y era muy impopular, por lo que la isla había experimentado mucha crispación. Aprovechando esa crispación, Fidel Castro, el hijo de un terrateniente rico, en 1953 realizó varios actos armados, lo que le causó el exilio de la isla. Pero volvió a ella en 1956 a bordo de un yate, el Granma, desde México, y consiguió expulsar a Batista, que huyó de Cuba el día de Año Nuevo de 1959. En julio, Fidel Castro expropió Texaco, Esso y Shell, compañías petroleras americanas, ya que se negaban a refinar petróleo ruso. Los americanos respondieron a este acto eliminando la cuota de azúcar que compraban a Cuba, que representaba el 80% de las exportaciones cubanas a Estados Unidos. Al día siguiente, los soviéticos se comprometieron a comprar la cuota que compraban los americanos. Ya en octubre, los cubanos usaron la suspensión de la cuota azucarera para nacionalizar muchísimos activos e inversiones norteamericanas en la isla.
Después de este hecho, los Estados Unidos impusieron un embargo comercial a Cuba que aún hoy sigue vigente. Desde entonces, Cuba no puede comerciar con empresas o ciudadanos estadounidenses, ni tampoco usar el dólar en sus transacciones comerciales. Sin embargo, es libre de comerciar con cualquier otro país del mundo, cosa que hace, ya que tienen fuertes vínculos comerciales con España, China o la misma Venezuela. Para entender cómo se llegó a la crisis de los misiles es importante conocer la relación entre el presidente de los Estados Unidos, Kennedy, que inició su mandato en enero de 1961, y el líder soviético, Nikita Khrushchev. Para hacerlo, explicaremos los tres eventos claves que sucedieron justo antes de la crisis de los misiles y que sin ellos no se puede entender. El primero de ellos fue la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Fue un intento fallido de exiliados cubanos apoyados y entrenados por la CIA de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Fidel Castro en Cuba. De hecho, el plan se inició durante la administración anterior, la de Dwight Eisenhower. El objetivo era promover una fuerza de exiliados cubanos para invadir la isla, establecer una cabeza de puente y crear un gobierno provisional, el cual sería reconocido por Washington inmediatamente y solicitaría ayuda internacional para derrocar a Castro. La CIA diseñó este plan, que era el Proyecto Cuba, y se encargó del reclutamiento, entrenamiento y armamento de los exiliados, que principalmente se realizó en Guatemala y en Nicaragua. Kennedy heredó el plan, de hecho, no era suyo, al asumir la presidencia en enero del 61, y buscó reducir la implicación directa de los Estados Unidos, aunque lo aprobó. Redujo el número de aviones de la Fuerza Aérea para los bombardeos y cambió el lugar de desembarco, de Trinidad, que era el que estaba previsto inicialmente, a Bahía de Cochinos, que está al sur de la isla, para que pareciera una operación exclusivamente cubana. La operación dio comienzo la madrugada del 15 de abril de 1961, con un bombardeo aéreo limitado de bases militares cubanas por parte de aviones B-26 pilotados por exiliados. Y el desembarco principal de los exiliados se produjo en la playa Girón y en la playa Larga en la madrugada del 17 de abril de 1961. Fidel Castro, como respuesta, movilizó las tropas de forma masiva, tanto a milicias como a fuerzas armadas revolucionarias. La aviación cubana, que no había sido destruida por los bombardeos iniciales, atacó y hundió los barcos de suministros claves de los exiliados cubanos. Tras menos de 72 horas de combates intensos, las fuerzas cubanas aplastaron por completo la invasión el 19 de abril. Murieron más de 100 exiliados cubanos y más de 1.100 fueron apresados. La clave del fracaso de la invasión radicó en la indecisión y las reservas de Kennedy, motivadas por su deseo de ocultar la participación estadounidense y evitar un enfrentamiento directo con la Unión Soviética. Kennedy, de hecho, ordenó la cancelación de los bombardeos aéreos adicionales planeados para la noche del 15 de abril y los 2 días siguientes. Esta decisión, como vemos, fue crítica, ya que la aviación cubana restante pudo neutralizar fácilmente el desembarco y las líneas de suministro de los exiliados. Desde ese momento, los exiliados cubanos sintieron que Kennedy los había traicionado, al negarles el apoyo aéreo que les había prometido. La derrota fue, por lo tanto, un desastre político y militar total para Estados Unidos y una enorme victoria para Fidel Castro, lo que fortaleció su régimen y su figura, y lo convirtió en un auténtico héroe e intensificó su giro hacia el bloque comunista y la Unión Soviética. El líder soviético, Nikita Khrushchev, interpretó la indecisión de Kennedy y su reticencia a intervenir como una señal de debilidad e inexperiencia. Y esta percepción de debilidad fue un factor decisivo que animó a Khrushchev a tomar una decisión audaz un año después, la instalación de los misiles nucleares soviéticos en Cuba, lo que desencadenó la crisis de los misiles. El siguiente evento indispensable para entender la crisis de los misiles es la Cumbre de Viena, celebrada el 3 y 4 de junio de 1961. En ella se reunieron tanto el recién elegido Kennedy como el mandatario soviético Khrushchev cara a cara para discutir principalmente tres temas. El primero era Berlín, que era el tema más espinoso. Mientras que Berlín Oriental estaba bajo control soviético, Berlín Occidental era un enclave democrático dentro de la Alemania Oriental, es decir, de la Alemania soviética. Y Khrushchev exigió que Estados Unidos se retirara de Berlín Occidental y que se estableciera Berlín como una ciudad libre desmilitarizada. O de lo contrario, la Unión Soviética firmaría un tratado de paz separado con Alemania Oriental, lo que bloquearía el acceso occidental. Kennedy se negó categóricamente a ceder en este punto. Otro de los puntos eran las pruebas nucleares. Se discutió las posibilidades de una prohibición de pruebas nucleares, pero tampoco se alcanzó ningún acuerdo significativo. Khrushchev en esta cumbre adoptó una estrategia de confrontación personal e intimidación diseñada para explotar la inexperiencia de Kennedy y la humillación reciente y que aún dolía de Bahía de Cochinos. De hecho, Khrushchev mencionó la fallida invasión para señalar que Kennedy era vulnerable.
y que no estaba dispuesto a respaldar sus operaciones militares hasta el final. Y esto cimentó su opinión sobre la falta de coraje de Kennedy. Khrushchev fue totalmente implacable. Golpeaba la mesa y elevaba el tono para hacer hincapié en que la cuestión de Berlín era existencial para la Unión Soviética. Advirtió de forma muy fría que si Estados Unidos no retiraba sus tropas, habría una guerra. E incluso advirtió de que la Unión Soviética poseía armas nucleares lo suficientemente potentes como para destruir cualquier ciudad occidental, mientras minimizaba las capacidades de los Estados Unidos. Y esto fue un claro intento de manipulación psicológica para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar el joven presidente. El encuentro, de hecho, fue un desastre personal y político para Kennedy. Al salir de la reunión, de hecho, Kennedy le dijo a sus asesores: Khrushchev se fue de aquí pensando que soy estúpido y demasiado joven para ser presidente. Se sintió realmente superado y atemorizado por la agresividad de Khrushchev. La consecuencia inmediata de esta cumbre fue que convenció a Khrushchev de que Kennedy no se atrevería a responder militarmente con firmeza nunca. Y Khrushchev actuó rápidamente, con otro de los eventos indispensables para entender la crisis de los misiles, que fue la construcción del muro de Berlín. El muro de Berlín fue el símbolo más potente y sombrío de la división ideológica de la Guerra Fría. Su construcción, que se inició repentinamente en 1961, marcó un antes y un después en la historia alemana y en la historia mundial. El problema crucial que propició la construcción del muro era que la República Democrática Alemana, la RDA, estaba sufriendo un masivo y constante flujo de población que huía hacia Occidente. Entre 1949 y 1961, aproximadamente 2,7 millones de personas huyeron de la RDA y de Berlín Oriental hacia el oeste. Muchos de estos eran profesionales cualificados, médicos, ingenieros y gente joven, lo que debilitaba catastróficamente la economía y el sistema socialista de Alemania Oriental. Berlín Occidental entonces era una ventana abierta y de fácil acceso al mundo occidental, al mundo capitalista. Los ciudadanos del este podían simplemente tomar el metro o un tranvía hasta el oeste y desde allí volar o viajar a la República Federal Alemana. El gobierno de la RDA, liderado por Walter Ulbricht y con el respaldo del líder soviético Khrushchev, concluyó que la única manera de detener esta sangría humana era sellar la frontera dentro del propio Berlín. La decisión de construir el muro se tomó tras la tensa cumbre de Viena, de la que hemos explicado en 1961. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, la RDA puso en marcha la Operación Rosa. Sin previo aviso, unidades de la policía y soldados comenzaron a levantar una barrera provisional de alambre de espino y empezaron a bloquear calles, vías de tren y líneas de metro que conectaban el este y el oeste de la ciudad. La acción fue tan rápida que miles de familias quedaron separadas de un momento a otro. Personas que trabajaban en el oeste no pudieron volver a sus casas en el este y viceversa. En los días y semanas siguientes, el alambre de púas fue reemplazado por un muro de ladrillo, que luego evolucionaría a una formidable barrera de hormigón de 3,6 metros de altura, que se conocía como la Franja de la Muerte, y estaba vigilada por innumerables torres, perros, trampas antitanque, y sobre todo los soldados tenían órdenes de disparar a matar a cualquiera que se atreviera a cruzarla. La construcción del muro, de hecho, tuvo efectos profundos en la dinámica internacional. El muro cumplió su propósito inmediato, ya que frenó la emigración y permitió al gobierno de la RDA estabilizar su economía y su control sobre la población. Y a pesar de la condena moral, Estados Unidos y sus aliados no intervinieron militarmente. El presidente Kennedy declaró que, aunque era una solución poco elegante, era 1000 veces mejor que una guerra. El muro se convirtió en el símbolo físico más visible de la Guerra Fría y del telón de acero que dividía Europa y el mundo en dos bloques ideológicamente opuestos. En este punto, Khrushchev ya estaba totalmente convencido de que cualquier cosa que hiciera, Kennedy no iba a responder de forma muy agresiva. De hecho, reveló por primera vez su idea de enviar misiles a Cuba en abril de 1962, mientras estaba de vacaciones en Crimea, donde se quejó amargamente de las bases que había al otro lado del Mar Negro, las bases americanas en Turquía, que podían alcanzar todo el sur de la Unión Soviética en un abrir y cerrar de ojos. Dijo que ya que ellos estaban rodeados de bases americanas, tenían derecho a hacer lo mismo a los americanos y rodearlos de bases soviéticas. Los motivos de Khrushchev para enviar los misiles a Cuba eran muchos. Podían ser defender Cuba, conseguir con ello que los estadounidenses retiraran los misiles de Turquía, conseguir un mejor destino para Berlín, más favorable a los intereses soviéticos, o ganar influencia y prestigio a nivel interno. La verdad es que no ha quedado claro cuál fue el motivo principal que le lanzó
a esta empresa. Cuando Khrushchev dijo que pretendía enviar misiles a Cuba, sus asesores escucharon el plan, pero objetaron que les parecía muy complicado que pudieran mantenerlo todo en secreto y que los americanos nunca lo aceptarían. A lo que Khrushchev respondió que si era un hecho consumado y conseguían llevar los misiles a la isla, ya no podrían hacer nada, aunque era cierto que corrían un enorme riesgo de descubrirse antes de que estuvieran en la isla. Khrushchev, de hecho, tenía razones más que sobradas para creer que Kennedy aceptaría la situación sin gran resistencia. A lo sumo consideraba que haría alguna declaración política, pero en la práctica les dejaría hacer. La experiencia de Bahía de Cochinos de Viena y del Muro de Berlín hicieron creer a Khrushchev que Kennedy era un líder muy débil y manipulable, con mucha falta de determinación y demasiado asustado para enfrentarse abiertamente a él. El primer paso para el envío de misiles se produjo en mayo, cuando se envió una delegación soviética a Cuba para sondear a Castro y ver si ese estaba dispuesto a colaborar en el envío de los misiles y su instalación en secreto. Los soviéticos usaron la excusa de mandar una delegación de expertos en técnicas de riego agrícola, que llegaron a La Habana el 29 de mayo. Al llegar estos expertos, los cubanos aceptaron encantados el plan. Como contraprestación al envío de instalación de los misiles, la Unión Soviética le ofreció a Castro y a Cuba el envío de tropas militares para defender su independencia, por lo que Khrushchev mandó 42.000 soldados soviéticos a la isla, muchos más de los necesarios para patrullar los lugares donde se instalarían los misiles. A principios de julio, una delegación cubana, encabezada por el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, llegó a Moscú, donde se firmó el acuerdo de manera formal, en el que se constataba que era un contrato renovable cada 5 años y que los misiles estarían siempre y en todo momento completamente bajo control de los mandos militares soviéticos. A la operación se la denominó con el nombre en clave Anadyr, que es un río siberiano, con la esperanza que de ser descubiertos el nombre no fuera una pista evidente de lo que estaban haciendo. La doctrina para las fuerzas soviéticas en Cuba era que podían utilizar armas nucleares tácticas solo en el caso que los estadounidenses les atacaran directamente, pero en lo referente a los misiles nucleares, en ningún caso estaban autorizados a utilizarlos, y de hecho, solo podrían ser utilizados con la orden exclusiva y personal del propio Khrushchev. En agosto llegaron 37 barcos soviéticos a Cuba. 20 de ellos portaban armas. La inteligencia estadounidense, de hecho, recibió alarmas sobre misiles de origen soviético en Cuba, sobre todo misiles tierra-aire y de crucero. A finales de agosto se reportaron también cazas, MiGs y bombarderos. El primero en denunciarlo fue el director de la CIA, John McCone, tan pronto como el 10 de agosto, que alarmado escribió directamente a Kennedy, advirtiendo que los soviéticos probablemente tenían misiles de alcance medio en Cuba. McCone, que era republicano, fue ignorado por Kennedy, en repetidas ocasiones además, que alegaba que si había misiles en Cuba, estos eran puramente defensivas. Finalmente, ante tanta presión, el día 23 de agosto, Kennedy convocó al Consejo de Seguridad Nacional para discutir este tema. Aunque rechazaron de nuevo la posibilidad, se empezaron a trazar planes de contingencia, por si pudiera suceder en un futuro dicha eventualidad. El 31 de agosto, el senador Kenneth Keating, de Nueva York, afirmó que tenía conocimiento directo de que había misiles de medio alcance en Cuba e instó al presidente a tomar cartas en el asunto. Otro de los que presionó de manera muy vehemente fue Richard Nixon, que sería presidente más adelante, y que exigía ya en este momento un bloqueo para detener la llegada de todas las armas a la isla. Kennedy, sin embargo, hizo oídos sordos de nuevo y negó la mayor, acusando a la oposición de tener fuentes poco fiables, sobre todo de exiliados cubanos, y se negó a actuar. Este hecho envalentonó aún más a Khrushchev, pues él sabía que las declaraciones de los congresistas, que eran públicas, eran veraces, y se confirmaba su teoría de que Kennedy no haría nada, y que era un líder débil y sin personalidad, que buscaba esconder o esquivar el conflicto. La primera semana de septiembre llegaron a Cuba brigadas de élite soviética, y ya las evidencias de misiles tierra-aire eran cada vez mayores, por lo que el presidente envió a su hermano Robert Kennedy, a ver al embajador soviético el 4 de septiembre. Este les aseguró que no había ningún tipo de material ofensivo en Cuba. A mediados de septiembre, los soviéticos ya tenían casi todo listo. Los estadounidenses detectaron lo que parecían misiles de medio alcance descargando en el puerto de Mariel, del 15 al 17 de septiembre. A pesar que los informes eran cada vez más numerosos, seguían sin tener pruebas fehacientes. Al mismo tiempo, los soviéticos comenzaron una campaña de desinformación, esparciendo informaciones de que los Estados Unidos planeaban invadir Cuba y advirtiendo de que cualquier ataque a Cuba o a algún barco en dirección a Cuba
significaría la guerra, lo cual era su estrategia para desincentivar que pudieran encontrar alguno de los barcos soviéticos con misiles que aún no habían llegado a Cuba. El 14 de octubre, el consejero de seguridad de Kennedy, McGeorge Bundy, afirmó en televisión nacional que no tenían evidencias y que era muy poco probable que los soviéticos y los cubanos estuvieran construyendo capacidades ofensivas en la isla. Curiosamente, ese mismo día, el 14 de octubre, un avión espía U-2 logró fotografiar por primera vez evidencias inequívocas de que había misiles soviéticos en Cuba. Tras estudiar la fotografía y analizarla, el presidente recibió la noticia el día 16 de octubre. Con la patata caliente ya encima de la mesa, para ayudarle en la crisis, el presidente nombró a un comité ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, que pasaría a conocerse como EXCOM, que estaba conformado, entre otros, por su hermano, que era el fiscal general, Robert Kennedy, Rusk, el secretario de Estado, McNamara, el secretario de Defensa, Dillon, del Tesoro, o Bundy, consejero de Seguridad Nacional. La primera reunión del EXCOM se celebró a mediodía del 16 de octubre y la segunda esa misma noche. Las opciones iniciales que barajaron eran 4. En primer lugar, se barajaba un ataque aéreo quirúrgico para destruir las bases de misiles. En segundo lugar, un ataque aéreo generalizado y masivo a toda la isla para asegurarse de que no quedaba ningún misil en la isla. Una invasión terrestre de la isla o bien un bloqueo. Sin embargo, no lograron decidirse por ninguna, aunque inicialmente la opción preferida por todos y la que ganó más enteros era la realización de un bombardero estratégico y quirúrgico. El día 18 la percepción cambió y fue gracias al hermano del presidente, Robert Kennedy, que alegó cuestiones morales. Pearl Harbor aún seguía muy presente en los estadounidenses, en las mentes de los estadounidenses, y les parecía que un ataque sin previo aviso y por sorpresa no se podía justificar de ninguna forma. Así que fue entonces cuando la opción del bloqueo fue ganando poco a poco enteros entre los miembros del EXCOM. Además, el bloqueo podía utilizarse como un paso inicial, pero no definitivo, y a partir de él estudiar otras opciones como bombardeos o invasiones terrestres. El día 22 de octubre se informó a los aliados más importantes de Estados Unidos de la instalación de misiles soviéticos en Cuba y del plan de realizar un bloqueo. Y esa misma noche, solo 2 horas antes del anuncio público de Kennedy en televisión nacional, se informó también a 17 congresistas de ambos partidos, que inmediatamente consideraron el plan de Kennedy demasiado blando. Tras informar a la nación y al mundo entero, se dispuso a poner a las fuerzas militares en máxima alerta, en DEFCON 3. El día siguiente, el día 23, Khrushchev envió una carta a Kennedy denunciando el bloqueo y asegurando a Kennedy que los misiles en Cuba eran puramente defensivos. Khrushchev también hizo una declaración solo para consumo interno en el que hablaba del bloqueo americano a Cuba, pero no decía nada de los misiles soviéticos. Seguramente pensó que si se tenía que echar para atrás más adelante, sería más fácil venderlo internamente como un conflicto únicamente entre Estados Unidos y Cuba. Con el bloqueo en marcha, los barcos seguían acercándose a Cuba, por lo que Kennedy mandó retrasar la línea de bloqueo de las 800 millas previamente fijadas hasta 500 millas. La mañana del día 24 de octubre el bloqueo se hizo efectivo, pero a pesar de ello los barcos seguían acercándose cada vez más. El presidente temía que incluso la opción más suave, el bloqueo, quizá era demasiado provocativa, a lo que su hermano Robert le contestó que de no haber hecho nada le habrían hecho un impeachment. La verdad es que el bloqueo funcionó realmente desde el primer momento, pues la noche anterior el Poltava, que era un buque que transportaba 20 cabezas nucleares junto con otros barcos soviéticos, recibieron órdenes directas de Khrushchev para que se dieran la vuelta. Khrushchev no quería correr el riesgo de que los misiles fueran descubiertos por la Marina estadounidense, y mucho menos que fueran capturados, aunque otros barcos sí continuaron su rumbo previsto. En un principio, los barcos petroleros no se encontraban en la lista de la cuarentena, pero cuando un barco llamado Bucarest se acercaba a la línea de bloqueo, algunos miembros del EXCOM querían pararlo para demostrar a Khrushchev que no estaban jugando. Kennedy, que no quería confrontación, ordenó que lo dejaran pasar, y este fue recibido entre vítores a su llegada al puerto de La Habana. Más tarde también permitió cruzar la línea de bloqueo sin revisar a un barco de pasajeros alemán. El primer barco que fue detenido fue el Marukla, un carguero de propiedad panameña, registro limanés y que cubría la ruta Riga-Cuba por mandato soviético. Este barco fue estudiado detenidamente por Kennedy para ser el primer barco detenido y abordado. Y de hecho tomaron muchísimas precauciones, puesto que se avisó por radio el día anterior al capitán del buque para avisarle de que sería registrado por la mañana.
Dentro del ExCom empezaron a sobresalir algunas voces discordantes, encabezadas por el jefe de la CIA, McCone, que no se contentaba solamente con la retirada de los misiles, sino que abogaba por el fin de Castro, que de continuar en el poder sería un elemento desestabilizador para toda la región. Sin embargo, el presidente y su núcleo duro se mantuvieron firmes en que su único objetivo era conseguir retirar los misiles de la isla. Quedaba entonces siempre una pregunta en el aire en las reuniones del ExCom. ¿Qué harían si las negociaciones y la cuarentena no conseguían que los soviéticos retiraran sus misiles? A lo que la única respuesta posible era que o se expandía el bloqueo o se eliminaban los misiles a través de ataques aéreos. Pero el presidente no quería ni oír hablar de ningún ataque aéreo. Ese mismo día, Alexander Fomin, que oficialmente era el consejero de Asuntos Públicos de la Embajada Soviética en Washington, pero en realidad era el residente de la KGB, invitó al periodista de ABC News, John Scully, a comer, a una comida. En la reunión le propuso un arreglo para solucionar la crisis. Los misiles serían desmantelados con supervisión de la ONU y Castro accedería a no aceptar nunca armas ofensivas de ningún tipo en retorno a un compromiso estadounidense de no invadir Cuba. Al mismo tiempo, a las 6, el Departamento de Estado empezó a recibir una carta privada de Khrushchev, que era directa para el presidente, en la que también decía que ellos declararían que sus barcos con destino a Cuba no tenían armamento, a cambio de que Estados Unidos declarara que no invadirían Cuba ni apoyarían a un tercer país para invadirla, y que entonces la presencia de los soviéticos en Cuba ya no sería necesaria. Khrushchev estaba abriendo la puerta a Kennedy para resolver la crisis de forma amistosa. Se especula que seguramente Khrushchev estaba recibiendo presiones internas o veía que estaba corriendo demasiados riesgos, manteniendo sus posturas anteriores. De hecho, existían dos hechos que podrían haber causado la carta de Khrushchev. Los dos, de hecho, realizados sin permiso ni conocimiento del presidente Kennedy. El primero fue que el 22 de octubre, el mismo día que Kennedy reveló al mundo la existencia de los misiles, se produjo el primer traspaso de un sitio de lanzamientos de misiles Júpiter de Estados Unidos a Turquía. Este era un hecho planeado con muchos meses de antelación, pero su timing fue perfecto. Se le dio muchísima publicidad en Turquía y este hecho pudo haber puesto en alerta a Khrushchev. Y el otro hecho que pudo causar una alarma en la URSS se dio el día 24 de octubre, cuando el general Thomas Powers, del Mando Estratégico Aéreo, mandó mensajes sin codificar, sabiendo que los escucharían los soviéticos, haciéndoles saber que estaban listos para cualquier eventualidad. El mensaje de Khrushchev llegó demasiado tarde para que los americanos pudieran responderlo el 26 de octubre. Y la mañana siguiente todo había cambiado de nuevo. Pues descubrieron a través de un memorando de la CIA que ya estaban operativos 3 de los 4 sitios de lanzamiento de San Cristóbal y 2 en Sagua la Grande. Además, a las 9 de la mañana empezó a lanzarse un mensaje de Khrushchev por radio en Moscú, exigiendo que para desmantelar los misiles en Cuba, los americanos debían retirar primero los misiles de Turquía. La pregunta que debemos hacernos aquí es por qué Khrushchev, que parecía dispuesto en su primera carta a una resolución de la crisis bajo la promesa estadounidense de no intervenir militarmente en Cuba, ahora ponía en riesgo esa misma solución al exigir además la retirada de los misiles turcos. La razón es que el día 26 de octubre, Robert Kennedy, el hermano del presidente, fue a ver al embajador soviético, Anatoly Dobrin, en un encuentro del que solo tenía conocimiento su hermano, y en el cual propuso incluir los misiles turcos en el acuerdo. Cuando el último mensaje de Khrushchev llegó el día 27, el ExCom se reunió para valorarlo, sin saber que el presidente ya se había comprometido a entregar los misiles Júpiter turcos. Y ahora Kennedy tenía un problema, pues Khrushchev hizo públicas las peticiones, y ya no se podía realizar un acuerdo debajo de la mesa. Además, los misiles turcos no eran de Estados Unidos, sino de la OTAN, por lo que requería que tanto Turquía como la OTAN aceptaran el acuerdo. Para resolver el dilema, Robert Kennedy, el hermano del presidente, propuso una maniobra audaz. Ignoró el segundo mensaje público de Khrushchev, el que exigía la retirada de los misiles Júpiter, y respondió únicamente al primer mensaje, que era más conciliador, donde solo se pedía la garantía de que Estados Unidos no invadiría Cuba. Mientras la respuesta oficial se enviaba a Moscú, Robert Kennedy se reunió en secreto con el embajador soviético. En ese encuentro se siguió el destino de la crisis bajo dos condiciones críticas. Kennedy advirtió de que si el desmantelamiento de las bases de Cuba no comenzaba en 24 horas, Estados Unidos procedería con una acción militar. Y además también le confirmó que los misiles Júpiter en Turquía serían retirados, pero nunca como parte de un acuerdo formal. Debía ser visto como una decisión unilateral de los Estados Unidos meses después. Si la Unión Soviética mencionaba este trato públicamente, el acuerdo quedaría automáticamente anulado.
El día 27 también pasaría a la historia como el Sábado Negro y es considerado el día más peligroso de la historia de la humanidad. El punto en el que la crisis estuvo a punto de transformarse en una guerra nuclear total. Durante ese día se derribó un avión U-2 sobre Cuba, matando al piloto, el mayor Anderson. Además, otro avión U-2 estadounidense se perdió de forma accidental en el espacio aéreo soviético, provocando que cazas de la URSS despegaran en intercepción. Asimismo, en el agua también había problemas, ya que el submarino soviético B-59, acosado por cargas de profundidad de la Armada de Estados Unidos que querían obligarlo a emerger, estuvo a punto de lanzar un torpedo nuclear. La decisión se evitó únicamente porque el oficial al mando, Vasily Arkhipov, se negó a dar su autorización, salvando al mundo de una escalada atómica irreversible. El 28 de octubre por la mañana, Radio Moscú emitió un comunicado oficial. Khrushchev, consciente de que el tiempo se agotaba y que Kennedy no cedería públicamente en el tema de la OTAN, aceptó los términos. El líder soviético ordenó el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y el regreso de los misiles a la Unión Soviética a cambio de la promesa pública de no invasión. Las consecuencias de la crisis fueron principalmente tres. En primer lugar, la demora en las comunicaciones durante estos días críticos llevó a la instalación de una línea directa entre el Kremlin y la Casa Blanca, para evitar futuros malentendidos, que se conoció como el teléfono rojo. También, cumpliendo su palabra secreta, Kennedy ordenó retirar los misiles Júpiter de Turquía en abril de 1963, bajo la apariencia de una modernización rutinaria de armamento. Y aunque Khrushchev no consultó a Fidel Castro para el acuerdo, lo que enfureció realmente al líder cubano, el pacto garantizó la supervivencia de la revolución cubana frente a los ataques directos de los Estados Unidos. Una revolución cubana que, de hecho, hoy en día sigue gobernando Cuba con mano de hierro. A pesar de ser el momento de mayor tensión de la Guerra Fría, la crisis de los misiles no resultó en un enfrentamiento armado a gran escala, por lo que el número de bajas directas fue extremadamente bajo. La única muerte confirmada por acción hostil directa fue la del mayor Rudolf Anderson, un piloto estadounidense que, como acabamos de comentar, pilotaba un avión espía U-2 y fue derribado por un misil tierra-aire soviético sobre Cuba. No obstante, también se registraron otras muertes indirectas relacionadas con la movilización, como la de 3 tripulantes de otro avión U-2 que se estrelló en incidentes no relacionados con combate durante el periodo de alerta. Y en lo que realmente caló esta crisis fue en que el mundo se dio cuenta del riesgo latente de una eventual confrontación militar entre ambas potencias. Para terminar, vamos a analizar entonces las causas de la crisis, que a mi modo de ver parece claro que la causa principal fue provocada por la percepción de extrema debilidad del presidente americano, de Kennedy, que era percibido por Khrushchev como una persona incapaz de usar los recursos y la superioridad militar estadounidense, y que cada vez que era desafiado y se veía ante la espada y la pared, cedía. La experiencia de Bahía de Cochinos, de la Cumbre de Viena y del Muro de Berlín allanaron el camino para que Khrushchev se decidiera a emprender el ambicioso plan de instalar misiles tan cerca de Estados Unidos. Sin embargo, Khrushchev también se equivocó, ya que pensaba que podía llevar a cabo todo este plan en completo secreto, y no fue así. La crisis entonces demostró que no solo es necesario contar con la superioridad militar y una voluntad pacífica, sino que tienes que proyectar esa fuerza y hacer saber al mundo que estás dispuesto a utilizarla para satisfacer tus fines, cosa que Kennedy nunca logró.